Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la geometría, que es una de las partes de la matemática que se encarga de la medición de la forma, ¿sí? Geometría es una palabra de origen griego que significa, por un lado, tierra, ¿sí? Que es el prefijo geo, y metrein, que significa medir. Entonces, la geometría es la rama de la matemática que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo de un área, el diámetro de una figura plana, el cálculo de superficies, de volumen de cuerpos sólidos, ¿sí? Pero nosotros vamos a empezar a estudiar la geometría desde el comienzo, y para eso tenemos que conocer los conceptos primitivos, que son la base sobre la que se construyó la geometría. Antes de esos conceptos no había nada. Por eso mismo no los podemos definir, porque no tendríamos conceptos previos con los cuales definirlos. Son muy abstractos y muy intuitivos. Todos cuando los leemos o cuando nos hablan de ellos tenemos una imagen mental acerca de lo que son. No tienen una definición, como dijimos antes, pero se pueden caracterizar. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de punto. Acá en esta pantallita tenemos el gráfico de dos puntos, el punto A y el punto B. El punto no tiene extensión, ¿sí? Sirve para determinar la posición o una ubicación en el espacio y se representa utilizando un punto o una cruz. Siempre se pone su nombre con una letra imprenta minúscula, como vemos acá. Después tenemos el segundo concepto primitivo, que es el de recta, que tiene una dimensión, el largo, como podemos ver acá, tiene largo, pero no la podemos medir porque su extensión es infinita, continúa infinitamente hacia los extremos. Para nombrarlas utilizamos las letras imprenta mayúsculas y se grafican como vemos acá, utilizando una línea recta, siempre con reglas se grafica y se le hacen unas flechitas indicando la continuidad. Luego el último concepto primitivo es el concepto de plano, que tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Acá lo podemos representar con un cuadrilátero, pero solo podemos representar una parte, porque los planos no tienen fronteras, al igual que las rectas se extienden infinitamente. Y se van a nombrar con letras del alfabeto griego, en este caso tenemos a la letra alfa. Continuando, algunos elementos que debemos conocer son el segmento y la semirrecta, que se desprenden de la definición de recta, ¿sí? El segmento es una porcioncita de la recta que tiene un principio y un final. Comienza en un punto y termina en otro punto. Son unos elementos muy particulares porque podríamos tomar una regla y medirlos y saber su largo, ¿sí? Simbólicamente se los representa con las dos letras, el inicio y el final, y se les hace una rayita encima. Luego la semirrecta es un tramo de recta. Tiene origen, pero no tiene final. Como vemos acá, empieza en el punto A y continúa hacia beta, pero tiene una flechita que quiere decir que continúa infinitamente en esa dirección. Escribimos siempre la primera letra, que es el origen, y la segunda letra, que representa otro punto por el cual la semirrecta pasa, y la flechita en dirección a ese punto. Bueno, acá hay una definición que dice que dos semirrectas son opuestas si tienen el mismo origen, pero sentidos opuestos. Si hubiera otra semirrecta que fuera a la dirección contraria, sería opuesta a esta que tenemos dibujada. Luego tenemos las relaciones fundamentales, ¿sí? Que se dan entre los puntos, las rectas y los planos. La relación de inclusión se da entre dos conjuntos y, coloquialmente hablando, consiste en que uno esté metido adentro del otro. Las rectas son conjuntos de puntos y están incluidos dentro del plano, que también son conjuntos de puntos. Acá tenemos un gráfico de un plano que se llama alfa, una recta que se llama P y otra recta que se llama M. Y tenemos escrito simbólicamente que la recta P está incluida dentro del plano alfa. Este simbolito que parece una C un poco más estirada es el símbolo de inclusión, y la recta M con el símbolo de inclusión tachado en el plano alfa. Esto quiere decir que no está incluida. La relación de pertenencia se da entre un elemento y el conjunto al que pertenece. Los elementos van a ser los puntos, que pueden pertenecer a las rectas o a los planos.
Simbólicamente representamos la pertenencia con una E y la no pertenencia con una E tachada. Fíjense que es una E con las esquinas redondeadas. El punto A pertenece al plano alfa. El punto D pertenece a la recta M. Podemos ver que está encima. En cambio, el punto C ni pertenece al plano alfa ni pertenece a la recta M. Continuando con otras definiciones, vamos a ver las posiciones relativas de dos rectas. ¿Sí? Cuando hablábamos de las rectas que estaban en los planos, estas rectas que comparten un mismo plano se pueden llamar coplanares y entre ellas podemos encontrar relaciones en cuanto a su posición. Puede suceder que las rectas que están en el plano no tengan ningún punto en común y entonces se dice que son rectas paralelas, o que tengan un único punto en común y entonces puede ser que sean oblicuas o perpendiculares. Acá tenemos las rectas oblicuas y acá las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares forman 4 ángulos de 90 grados y las rectas oblicuas forman 2 pares de ángulos iguales. Luego tenemos aquellas rectas que son coincidentes, que son iguales una a la otra y que tienen infinitos puntos en común. Son la misma recta, ¿sí? Pasemos a la definición de otro elemento importante que son los ángulos. Y acá tenemos un gráfico de dos rectas que se están cruzando y cortándose en el punto A, formando una división del plano en 4 regiones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta región. Las 3 regiones de naranja forman un ángulo cóncavo y la región verde forma un ángulo convexo. Algo muy importante de los ángulos es que no se pueden medir con regla, ya que no tienen una longitud y la regla mide longitudes, sino que tienen una amplitud y por ello tenemos que usar el transportador. Y la unidad del transportador no es los metros, los centímetros y los milímetros, sino que son los grados. Y más adelante vamos a trabajar con ellos. Pero por ahora los nombramos nada más. En la figura que tenemos acá, la recta M y la recta N se cortan en el punto A, separando el plano en 4 regiones, ¿sí? Esto es lo que yo ya les había mencionado antes. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la clasificación de los ángulos por su amplitud. Puede ser que un ángulo tenga 0 amplitud, que no tenga apertura, y entonces decimos que ese ángulo mide 0 grados y no ocupa ninguna región del plano. Luego tenemos aquellos ángulos que ocupan una única región del plano y se llaman convexos. Entre ellos tenemos los agudos, los rectos y los obtusos, que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Porque tenemos que ver las medidas de los ángulos utilizando el sistema sexagesimal. Luego tenemos los ángulos llanos, que ocupan exactamente 2 regiones del plano y miden exactamente 180 grados. Los ángulos cóncavos, que ocupan 3 regiones del plano y que miden entre 180 y 360 grados. Y el ángulo de un giro, que ocupa 4 regiones del plano y mide 360 grados exactamente. El ángulo de un giro ocupa todo el plano, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegó la información del día de hoy, chicos. Gracias por ver el video.